Mercado global acá en Tele13 Radio. Paula Comandari nuevamente en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos directo al grano. Empezamos Mercado Global. Santander, enciende la llama que hay en ti. Interwinds, el mayor distribuidor de sistemas mototurbo de Latinoamérica. Ahorra, invierte y cámbiate a AFP Plan Vital. Y en él, toda la energía puesta en ti. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día. Los futuros de las acciones estadounidenses tuvieron dificultades para encontrar una dirección clara, mientras los operadores analizan las perspectivas de los tipos de interés tras el fin del cierre gubernamental más largo de la historia. Los contratos del S&P 500 fluctuaron entre ligeras ganancias y pérdidas, reflejando en gran medida el optimismo generado por la reapertura de Estados Unidos tras la subida del índice de más del 2% en los últimos días. Y el Stoxx 600 europeo se encamina a superar al índice de referencia estadounidense por tercera sesión consecutiva, y la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense suben, mientras que el dólar se deprecia. El oro sube por quinto día consecutivo. Tras una espectacular subida desde abril, los mercados han atravesado una semana bien turbulentas, como decimos, con los operadores lidiando con la falta de datos económicos y la creciente preocupación por las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas. Los inversionistas se preparan ahora para una mayor volatilidad a medida que el gobierno reanuda la publicación de cifras económicas, mientras los mercados aún no se deciden sobre los próximos pasos de la Reserva Federal. Los mercados ahora dudan de un recorte de tasas el próximo mes, después de que las apuestas fluctuaran la semana pasada a medida que los operadores sopesaban, estas señales sobre un debilitamiento del mercado laboral y la frágil confianza del consumidor frente a las persistentes preocupaciones por precisamente la inflación. Las acciones tecnológicas continúan rezagadas con respecto al mercado general en la preapertura, ante la preocupación de que el repunte impulsado por la inteligencia artificial haya sido demasiado rápido y excesivo. En los últimos días, los inversionistas han evitado el sector tecnológico, optando por acciones defensivas y de valor al tiempo que reducían su exposición al riesgo. Es la noticia del día. Vamos a revisar la prensa internacional. Bloomberg. Y aquí se va a partir hoy con una historia, la de Romina Jara, quien ha lidiado con 5 corridas del peso argentino en los últimos años. Pobre. Así es, este año llega a la sexta. Pero a diferencia de antes, Jara, una gerenta de supermercado, y otros comerciantes no planean, fíjense, traspasar el aumento de precios a los clientes, al menos no de inmediato. Esta vez no nos vamos a volver locos ni a subir los precios a toda prisa, dice la mujer de 46 años. Me dan como ganas de leerlo en argentino. Esta vez no nos vamos a volver locos ni a subir los precios a toda prisa, dice la mujer de 46 años. Así es, Iván. Excelente versión de Iván Valenzuela al argentino. Entre las razones de esta situación se encuentran el débil gasto de los consumidores allá y esta cruzada del presidente Javier Milei contra la inflación, que incluye recortes presupuestarios drásticos, un estricto control de la moneda y la decisión del Banco Central de dejar de imprimir dinero para financiar el gasto público. Sin embargo, a pesar de la menor inflación general, muchos consumidores están sintiendo la presión del aumento de las boletas de la matrícula escolar, seguros médicos privados y otros gastos. Los compradores se limitan cada vez más a lo esencial y la afluencia de clientes disminuye, lo que reduce la capacidad de los comercios para subir los precios. Así, la depreciación del peso está provocando aumentos menores en los precios al consumidor que en el pasado. 1618 o 1618, que es una firma de corretaje local, estima que cada caída del 1% en el peso hoy eleva el índice de inflación nacional en 0,17%, que es muy por debajo del promedio histórico del 0,5% en Argentina. Mira, los analistas señalan 3 factores que podrían limitar el impacto de la reciente devaluación del peso, que ha caído más de 20% frente al dólar desde junio. La desaceleración económica, que restringe la demanda, la postura fiscal y monetaria más restrictiva de Milei y la determinación del gobierno de defender la banda de fluctuación del peso, pase lo que pase. Así es, si estos efectos se mantienen, la economía argentina podría recuperar, fíjense, parte de la competitividad perdida en los últimos años debido precisamente a la exuberante inflación. La historia y el análisis es de Bloomberg. Financial Times. El Reino Unido ha suspendido parcialmente el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre operaciones antidrogas en el Caribe. Esto ante el temor de que la política de la administración Trump de ataques militares letales contra presuntos contrabandistas pueda ser ilegal. Esto se produce después de que Estados Unidos destruyera en los últimos meses varios presuntos barcos narcotraficantes, causando la muerte de decenas de personas como parte de un despliegue militar más amplio en la región. Sí, por eso se dice que Reino Unido ha dejado de compartir este tipo de información para justificar
que en el fondo Washington no puede cometer estas acciones ilegales. La Royal Navy mantiene una presencia permanente en el Caribe, apoyando a los territorios británicos de ultramar como Montserrat y Anguila. Y el año pasado, uno de sus buques patrulleros, el HMS Trent, ayudó a incautar casi $1.000 millones en narcóticos. Normalmente el Reino Unido comparte información de inteligencia con la Guardia Costera de Estados Unidos para coordinar las incautaciones, pero la decisión de retener parte de esta información refleja la inquietud de uno de los aliados más cercanos del país ante la nueva estrategia agresiva del gobierno de Trump. La noticia de esta pausa fue publicada inicialmente por CNN, pero cuando le preguntaron por mayores detalles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo: no hacemos comentarios sobre asuntos de inteligencia clasificados, agregó, cita el Financial Times. The Wall Street Journal. Impresionante. Apenas habían transcurrido 24 horas desde que uno de los ladrones irrumpieron en el Louvre y robaron las joyas de la corona francesa, cuando el alcalde de Langres, una ciudad medieval amurallada del este de Francia, recibió una preocupante llamada telefónica. El director del museo de la ciudad llamó para informar que también había sido robado. Los ladrones habían entrado en la Maison des Lumières de Nice Diderot durante la noche y se habían dirigido directamente a una vitrina que albergaba su colección de monedas históricas de oro y plata. Es como si hubieran robado las joyas de la ciudad, eso dijo Pierrick White, jefe de gabinete del alcalde. El audaz robo del Louvre el 19 de octubre captó la atención mundial, pues tuvo como objetivo una institución emblemática y las joyas de la corona de la nación. Pero este robo fue solo uno de los 9 que se han producido en Francia, 9 durante el último tiempo, el último año básicamente. 6 museos franceses han sido asaltados desde principios de septiembre, uno de ellos en 2 ocasiones además. Entre ellos, el majestuoso Museo de Historia Natural de París y el Museo del Desierto, situado en una remota aldea del sur de Francia. Lo peor, pocas de las obras robadas, entre las que se incluyen valiosos cruces y estatuas de porcelana y oro, han sido recuperadas, o sea, básicamente nada. A medida que se multiplican los robos, las autoridades francesas se enfrentan a una inquietante realidad. Francia posee un rico patrimonio cultural, pero cuenta con recursos mínimos para protegerlo de los ladrones. Y los sucesivos gobiernos han caído en desgracia ante los intentos de controlar el déficit presupuestario del país, dejando al Estado con una grave falta de liquidez como para invertir en mejoras de seguridad significativas para los más de 1.200 sitios clasificados por el gobierno como museos. El gobierno del presidente Emmanuel Macron se encuentra actualmente realizando un censo de las obras de arte más valiosas del país para determinar qué sitios culturales serán reforzados primero, afirma el Wall Street Journal con esta sorprendente historia. Escuchas Mercado Global, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Resumen de noticias, Andrea Rivera en Mercado Global. En Tele 13 Radio, el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, aseguró que están muy preocupados de la magnitud de lo que se ha revelado en el caso de la muñeca bielorrusa, lo inédito que resulta que una exministra de la Corte Suprema esté siendo prejuzgada por un caso de cohecho. Mendoza dijo que lo que se debe reprochar a los abogados involucrados en esta trama son los conflictos de interés, la pérdida de noción ética y de no entender que no deben tener amistad ni privilegios. El gobierno anunció una serie de medidas para la jornada eleccionaria de este 16 de noviembre. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, recordó que el voto es obligatorio para los chilenos, con excepción de los 160.000 electores que votan en el exterior. En 7 regiones del país, los electores tendrán que votar por presidente, por diputados y senadores. En el transporte se reforzará el servicio de red movilidad en un 80%, mientras que será un 30% de reforzamiento en el metro, que operará con gratuidad, pero las tarjetas VIP deberán tener un saldo de 600 pesos. La abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matei, realizará su cierre en el Estadio Santa Laura, mientras que la carta del oficialismo, Janet Jara, realizará un acto desde Valparaíso. José Antonio Kast bajará el telón de campaña en la región del Biobío. En una defensa jurídica de más de 120 páginas, el exministro de Energía, Diego Pardo, respondió a la acusación constitucional en su contra, solicitando a la Cámara de Diputados que la declare inadmisible. Pardo alega que esta acusación no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la Constitución y argumentó que ocultar error en las cuentas de la luz fue para no introducir alarma. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió los ataques en aguas del Caribe y cuestionó a la Unión Europea. Aseguró que no puede determinar cómo se defiende Estados Unidos. Rubio argumentó que se trata de una operación contra el narcotráfico y dijo que podría detenerse mañana mismo si dejan de enviar barcos con droga.
A 10 años del atentado en Bataclan, Francia recuerda a las víctimas de este mortal atentado en una discoteca en París que dejó 130 muertos tras los atentados que se perpetraron por parte de 3 yihadistas. El presidente Emmanuel Macron encabezará una de las principales ceremonias en su recuerdo. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global. Datos al cierre, Paula Comandari. El abanico de opciones para ver series y películas sin cable sigue creciendo, al igual que sus precios, porque en las últimas semanas las plataformas de streaming HBO Max, Hulu y Disney Plus aumentaron los precios de al menos algunos de sus servicios, fíjense. Netflix lo hizo en enero, Peacock anunció incrementos en julio y Apple TV detalló su último aumento en agosto. Paramount anunció el lunes que va a subir el precio de también su plataforma a principios del próximo año. Y todo esto significa que estamos en una nueva ola de inflación de flujos de datos. Y los costos para el consumidor siguen aumentando, en parte porque algunas empresas de medios han incrementado su programación deportiva, pagando grandes sumas de dinero para asegurar los derechos de la Liga Nacional del Fútbol Americano, el campeonato de lucha definitiva, las grandes ligas de béisbol y otros juegos y partidos populares. Claro, porque cada vez se están concentrando mayor cantidad de eventos y esos eventos son caros. Pues, así Sí, que hay que acostumbrarse no que hay hay que desembolsar más. Exactamente. ¿Más datos al cierre? Estados Unidos retiró casi 900 millones de dólares de sus reservas del FMI. ¿Qué tal? Vaya. Todo esto mientras que Argentina recibe una cantidad equivalente antes de un pago crucial de su deuda. Los analistas atribuyen estas transacciones al esfuerzo de Washington por reforzar el gobierno de Javier Milei. Los derechos especiales de giro de Washington en el FMI, fondos que pueden utilizarse para pagar deudas o intercambiarse por dólares, euros y otras divisas, disminuyeron en 870 millones de dólares el mes pasado, según los cálculos del Financial Times. Y la cuenta de Argentina aumentó, obviamente, la misma cantidad durante ese periodo, que se produjo justo antes de que Argentina tuviera que pagar 840 millones de dólares al FMI el 1 de noviembre. Estas transacciones se producen en un contexto en el que Washington ha estado apoyando a Argentina con este acuerdo de intercambio de divisas por un valor, como sabemos, de 20.000 millones de dólares y una intervención en el mercado para estabilizar el peso. Datos al cierre en esta edición de Mercado Global. Saludamos a nuestros auspiciadores.